que es el tema de las sumatorias dobles, ¿sí? Que a veces se presentan. Sumatorias dobles. ¿Esas sumatorias dobles de dónde nacen? Esas sumatorias dobles nacen de, voy a poner aquí una letra que me guste, lo que se llama consola. Una letra aquí toda regular. Condensed, italic. Esta me gusta. No regular. Ustedes, por ejemplo, tienen el siguiente. ¡Wow! ¿No lo hizo? Hay una letrica acá de consola. Vamos a ver. Vamos a ver. No, pero yo no escribo en árabe, a menos que yo sepan. Letra de consola. Podría ser esta. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes tienen lo siguiente. Por nt igual a 0 y menor n y más. Y ustedes aquí, por ejemplo, tienen, por ejemplo, a igual a más 1. A igual a más igual a. Bien, y supongamos que a pues tiene un valor inicial de 2. Bien, muchachos. Este de acá, esto puede representarse, bueno, representación, no necesariamente, llamémosle no sumatorias dobles, sino representación de sumatorias. Esta operación que ustedes ven acá, muchachos, puede verse como la sumatoria. Esto de acá puede verse como la sumatoria, ¿desde dónde? Miremos los índices. Desde i igual a 0, como es menor que n, hasta n menos 1, ¿de quién? De a, pero ¿a quién es? 2. ¿Sí lo ven acá, muchachos? ¿Cómo se puede representar un código a través de una sumatoria? Las sumatorias nos ayudan a representar lo que son las iteraciones. Por ejemplo, acá yo tengo el siguiente código. Por ejemplo, for nt igual a 0, pongámosle i menor o igual que n, y más, ¿sí? Y acá tenemos a es igual, a más igual, y. ¿Qué sumatoria creen que saldría de allí, muchachos? Arranquemos a desde 0 para no complicarnos. ¿Qué saldría acá, muchachos? ¿Qué creen que sumatoria saldría allí? Exactamente. Saldría la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de i. Pues como A comienza en 0, no lo quise complicar. Básicamente le va sumando exactamente. Entonces, muchachos, las sumatorias sencillas, las sumatorias se presentan es lo que es un solo for. ¿Sí? Es un solo for. Y básicamente, muchachos, pues esto nos ayuda. Ustedes cuando vean FADA, de esta manera se va a calcular la complejidad, o sea, qué tanto se demora en hacer un ciclo. Para eso nos sirven las sumatorias principalmente. Yo les recomiendo pues tener esta parte clara. Entonces yo les podría poner un código. Obviamente pues tiene que haber una regla, ¿no? De que esto siempre se incrementa de 1 en 1. Porque esto siempre tiene que incrementarse de 1 en 1, muchachos. Porque siempre tiene que incrementarse de 1 en 1. Para que el número sea consecutivo, por ejemplo, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Correcto, sí, porque las sumatorias son de 1 en 1. O sea, las sumatorias tú no puedes representar la suma de otra manera. Tiene que ser de 1 en 1, que vaya incrementando 1 en 1. ¿Sí? La sumatoria, y pues la regla siempre las sumatorias, se busca que estos términos pues sean de 1 en 1. Si esto significa que se incrementan 1 en 1, se incrementa de otra manera, pero ya nos toca hacer alguna magia para matemáticas para ponerlo de esta manera, pero eso se los dejo para FADA. Resulta que, ahora sí ya puedo introducirlos al siguiente, que cuando ustedes tienen casos, este caso, ¿sí? Como por ejemplo, a igual a 0, for int i igual a 0,
y menor o igual que n, y más. Luego ustedes tienen la siguiente, que es por, bueno, aquí se metió este 1, por y npj igual a 0, j menor o igual que n, j más. Y miren lo que pasa. Y aquí voy a hacer a es igual, más igual, pongámosle 1, más igual a, ¿sí? Que vaya sumando, pongámosle 2, ¿sí? Muchachos, ¿qué va pasando ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué diferencia ven? ¿Ustedes qué ven? Esta parte externa, ¿cómo se puede representar? Esta parte externa es la sumatoria desde i igual a 0 hasta n. Pero esta parte interna, ¿qué? ¿Cómo la podríamos representar? ¿Cómo podríamos representar esa parte interna? ¿Cómo podríamos representar? Exactamente, como la sumatoria desde j igual a 0 hasta n de, en este caso, de 2. ¿Sí? Muchachos, observen, esto es una sumatoria doble. Esto no se puede separar, esto no se puede, digamos, esto hay que tener mucho cuidado con el álgebra que nosotros desarrollamos con esto. Realmente, esta sumatoria está sumando tantas veces la sumatoria interna. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen estos casos con una constante, por ejemplo, tienen la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, de la sumatoria de j igual a 1 hasta n, de 2, este 2 se considera una constante. ¿Cómo es la forma cerrada de este? ¿Cómo daría la forma cerrada? La sumatoria de j igual a 1 hasta n de 2. ¿Cómo daría esa forma cerrada? Entonces, solucionemos primero la sumatoria de adentro. ¿Cómo sería la sumatoria de adentro, muchachos? Primero solucionemos la sumatoria de adentro. Nos daría 2n. Y resulta que esto también es constante para este de acá. Esto es un término constante. Entonces, dado que es un término constante, muchachos, porque la variable es i, ¿cómo nos daría la salida? ¿Cómo sería el resultado de eso? ¿Cómo nos daría, muchachos? ¿2n al cuadrado? Muy bien. ¿Sí? Porque a la larga, como esto no está escrito en términos de i, entonces no hay ningún problema. Miremos el siguiente caso. Sumatoria de i igual a 0 hasta n. Estoy poniendo las formas cerradas para no enredarnos. Desde i igual a 1 hasta n. Y ahora viene de i, de i. Y este es j. Yo les hago una pregunta. Frente a j, ¿cómo podemos ver i? Frente a j. Como una constante, efectivamente. Entonces, ¿cómo sería la solución de esta parte? Desde i igual a 1 hasta n. ¿Y cómo se resolvería la sumatoria interna? Entonces, cuando ustedes tienen esto, primero resuelvan la sumatoria interna y luego ya aplican a la externa. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedaría la respuesta? I por n, correcto. Y ahora sí, muchachos, ¿cómo es n frente a i? ¿Cómo es n frente a i? ¿Sería una variable No, o no es una variable, constante? es una constante. Cuando está escrito en términos de i, es una constante. Quedaría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n por i. Porque n es considerada una constante, n es un valor, o sea, n es un valor cualquiera, que no lo conocemos, pero es una constante frente a i. Y ahora sí, pueden aplicar la forma de n por n más 1 sobre 2. Y quedaría de esta manera. Entonces, ese es el truco con las sumatorias dobles. Cuando ustedes tengan una sumatoria doble, pues traten de primero solucionar la interna y lo que les dé externa. Lo que no está en términos de las variables de la sumatoria, que eso está aquí, es considerado como constante, muchachos, es considerado como constante. Miren el siguiente caso, para complicarlo un poco más. Miren el siguiente caso. ¿Cómo sería esta sumatoria? La sumatoria
desde i igual a 1 hasta n de la sumatoria de j igual a 1 hasta n. Bueno, como el n les confunde, pues realmente aquí puede ir cualquier valor. Pongámosle 200 acá y acá pongámosle 300 para no hacerlo tan genérico. De i por j. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cómo podemos considerar este i frente a j? Frente a esta j de acá. ¿Cómo se considera ese i frente a eso? ¿Cómo se considera ese i, muchachos? ¿Cómo lo pueden considerar? Es constante. Es constante, correcto. ¿Por qué es constante, Juan Sebastián? ¿Por qué lo consideras constante? Porque ahí dice que la sumatoria va en términos de J. Correcto. Cualquier otra variable que esté ahí se es considerada como una constante. Cualquier cosa que no tenga nada que ver con J es considerada una constante. Entonces yo esta sumatoria la puedo reescribir de esta manera. Desde i igual a 1 hasta 200. ¿De quién? De i por la sumatoria de j igual a 1 hasta 300 por j. Esto ya lo puedo solucionar. Queda como la sumatoria de i igual a 1 hasta 200 de i, ¿cierto? Por la solución de esto, que es 300 por 301 dividido 2. Este término de acá, muchachos, que este puede ser un n, que los que están confundidos se puede ser el n, y es constante frente a esta i. Es constante frente a esta i. Por lo que, pues yo puedo sacarlo y solucionar directamente eso, quedando de la siguiente manera. Voy a resolver la sumatoria de una vez, quedaría 200 por 201 sobre 2 por 300 por 301 sobre 2. Recuerden que cuando ustedes tengan estas sumatorias dobles, solucionen primero la interna y después solucionan la externa. Esa es una de las, digamos, que se puede hacer. Digamos que esto es muy limitado porque, por ejemplo, uno ya puede tener cosas más complicadas como esto. De igual a 1 hasta 200 de la sumatoria de j igual a 1 hasta 300 de j elevado a la i. ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué problema ven ahí? ¿Qué problema ven ahí, muchachos? Exactamente, ahí ya no podemos sacarlo, sino que nos toca como analizar qué pasa. Observen acá. Entonces esto sale una matriz, I y J. Esto sale una matriz de esta manera. Entonces vamos a tener aquí en las filas a I y en las columnas a J. Y observemos cómo se comporta esta sumatoria. Entonces, J arranca desde 1, ¿cierto? Arranca desde 1, 1, 1, luego 2, 3, y bueno, esto sigue hasta 200. Luego 1, 2, 3, 4, y esto va hasta 300. Vale, cuando I y J valen 1, ¿cuánto vale este término? Cuando valen 1, ambos. ¿Cómo sería? 1 elevado a la 1. Si vemos acá, este sería 1 elevado a la 2, 1 elevado a la 3, 1 elevado a la 4, hasta 1 elevado a la... esperen, no las... No, ahí me equivoqué, muchachos. Ahí me equivoqué, no es así. Y no, sería 1 elevado a la 1, 2 elevado a la 1, 3 elevado a la 1. Miren acá, sencillamente ponga igual a 1. 4 elevado a la 1 hasta 300 elevado a la 1. ¿Sí? ¿Cómo podría expresarse esto en términos de sumatorias?
Pues sería sencillamente la sumatoria desde j igual a 1 hasta 300 y reemplazamos i por 1. Sencillamente de j, ¿sí? Luego seguimos acá. Esto sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 300 al cuadrado. ¿Cómo podría expresarse esto? Como la sumatoria desde j igual a 1 hasta 300 ¿de quién? De j elevado al cuadrado. ¿Qué pasa acá? Cuando aquí tengo 1 a la 3, 2 a la 3, 3 a la 3, 4 a la 3, hasta 300 a la 3. Y esto pues puede verse como la sumatoria de j igual a 1 hasta 300 de j al cubo. ¿Sí pillaron cómo las estoy obteniendo, muchachos? ¿Cómo las estoy obteniendo? Básicamente estoy variando i, ¿sí? Y pues vale desde 1 hasta 200. ¿Estamos de acuerdo? Pues acá al final tendremos 1 a la 200 por 2 a la 200, 3 a la 200, 4 a la 200, hasta 300 a la 200. Y esto en términos de sumatorias, pues puede verse como la sumatoria de j igual a 1 hasta 300, ¿cierto? De j elevado a la 200. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Yo tengo alguna esperanza, yo conozco alguna forma de solucionar j elevado a la 200? ¿Ustedes qué me dicen? Si evalúo por filas, te estoy hablando por filas. Si evalúo por filas. Si evalúo por filas, ¿qué tengo? Si evalúo por filas, ¿qué pasa? ¿Yo podría solucionarlas o no? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué limitación tengo ahí con respecto a lo que sabemos, muchachos? ¿Qué limitaciones tenemos? ¿Qué limitaciones vemos? Solucionándola por filas. ¿Qué limitaciones ven, muchachos? ¿Qué pasa si yo intento solucionar con forma cerrada algo que tenga distinto de j a la 4? ¿Qué pasa? De j a la 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué problema ven con esa forma? Estoy intentando hacerlo. Sí, no, y además que yo, por ejemplo, de j elevado a la 200 yo no conozco. ¿Sí? Exactamente, Andrés, exactamente. El exponente es mayor que el conocido. Entonces, de pronto, por ese lado, no. Entonces, analicemos por filas, por columnas, perdón. Analicemos por columnas. Por columna lo voy a poner en azulito para diferenciarlo un poco. Entonces, vamos a analizar. ¿Esto cómo puede verse? Como la sumatoria, miren acá, de i igual. Entonces, ahora el que va a variar es i. I va desde 1 hasta 200. ¿De quién? De 1 elevado, ¿cierto? De 1 elevado a la i. Más la sumatoria de i igual a 2 hasta, perdón, estoy loco. De i igual a 1 hasta 200 de 2 elevado a la i. Más la sumatoria, en este caso, de i igual a 1 hasta 200 ¿de quién? De 3 elevado a la i. Y pues esta sumatoria terminaría ¿en dónde? Finalmente esta sumatoria terminaría con, recuerden que todo eso se suma, como la sumatoria de i igual a 1 hasta 200 de 300 elevado a la i. Yo les hago una pregunta. Yo conozco la manera de solucionar estas sumatorias 1 a la i, 2 a la i, 3 a la i, 4 a la i, 5 a la i. ¿Se me parece alguna forma cerrada? ¿A cuál forma cerrada se me parece, muchachos? ¿A qué forma cerrada se me parece? A esta forma cerrada, ¿cierto? A esta forma de acá. Aunque no está exactamente la forma cerrada porque me toca como operar un poquito. Me toca operar un poquito esta forma cerrada que ustedes ven por acá. A esta forma cerrada. AR a la N. Bueno, empieza desde K igual a 0, pero se parece a esa forma cerrada.
Entonces, muchachos, yo esta sumatoria voy a dejarla como expresada, porque a la larga, la solución de esto, ¿qué es? Ya sabemos que va desde i igual a 0. Esto, recuerden, muchachos, que esta es especial, ¿no? Esta es una sumatoria de una constante. Realmente esto da 200. ¿Estamos claros por qué esto da 200 sencillamente, muchachos? Esta primera sumatoria. Porque 1 elevado a la cualquier cosa, ¿qué es? Muchachos, 1 elevado a cualquier número, ¿qué es? 1. Ahora, sigamos con esta. Tenemos 1 a la i, entonces, bueno, ponemos el término 0 y se lo restamos y daría 2 elevado a la 201 menos 1 sobre 2 menos 1 y le sumo y le resto el término que le agregué, que es 2 elevado a la 0. Luego seguimos con este. 3 a la 201 menos 1 sobre 3 menos 1. Y pues le restamos el término que le agregamos, que es 3 a la 0. Y ahí seguimos hasta más la suma 300 elevado a la 201 menos 1 sobre 300 menos 1 y le resto el término pues que le agregué, 300 a la 0. ¿Sí? Recuerden pues que a la larga la forma cerrada. Entonces de esa manera lo podemos dejar expresado. Digamos que podemos llegar hasta este punto. ¿Sí? Podemos llegar hasta este punto. Digamos que pues el análisis llega hasta allí. Entonces no todas las sumatorias dobles pues se pueden solucionar digamos de una forma tan sencilla. Porque observen aquí, ¿qué ven ustedes allí muchachos? Pues está como fácil o difícil de calcular numéricamente. Yo lo puedo haber representado. ¿Es clara la representación de cómo va en la solución? Es una solución muy larga, ¿cierto? Pero la solución va de esa manera. ¿Es claro para ustedes cómo se está representando esa solución? Bueno, Juan Sebastián dice que sí. Javier dice que sí. Entonces, muchachos, digamos que uno puede llegar hasta ese punto. Lo que les indico es que no todas las sumatorias dobles se pueden, digamos, solucionar. Lo pueden dejar expresado. Digamos que en el parcial pues llega a aparecer esto, pues ya les toca dejarlo expresado de esa manera. Caso análogo, si tuviéramos ya la J, pasa exactamente lo mismo. Entonces, digamos que el problema de las sumatorias cerradas es que, de las sumatorias dobles, es que ya es un poco más complejo, ¿cierto? La solución. Ya nos toca es como entrar a analizar, intentar sumar por J o intentar sumar por I. Si intento sumar por J es columnas, si intento sumar por I es filas. ¿Listo? Bien. Ahora, pues, básicamente yo les podría presentar el siguiente problema. La sumatoria desde I igual a 100 hasta 800 de la sumatoria de J igual a menos 300 hasta 1000 de 2I por J. ¿Cómo manejarían este problema, muchachos? ¿Cómo se manejaría? ¿Qué harían ustedes para solucionar este problema? Los escucho un poco. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer como para organizarlo un poco mejor? Tomar 2i como constantes. Tomar 2i como constante. Exactamente. Entonces, ustedes hacen acá de i igual a 100 hasta 800, ahí puedo sacar 2i perfectamente. Y queda de j igual a menos 300 hasta 1000 de j. Y pues ya este es mi problema. Ya este problema, pues ustedes saben pues que yo lo puedo solucionar de la siguiente manera. J de i igual a 100 hasta 800 de 2i y ahora esto va multiplicado por la solución de la sumatoria interna que sería, como a es de menos 300 y es j, ustedes saben pues que ya sale restando desde j igual a 1 hasta 300, que es la parte negativa de j, le sumo el 0, pues que está entre los dos, y sería la sumatoria, ahora sí, desde j igual a 1 a 1000 de j. Entonces recuerden pues lo que expliqué ahora, por de dónde sale este menos, ¿no? Porque como es j, el menos lo afecta, ¿sí? Ahora sí,
Ya puedo entrar a solucionar y me da la sumatoria desde i igual a 100 hasta 800 de 2i y solucionamos la interna. Esta interna me va a dar menos 300 por 301 sobre 2 más, más la otra parte, que sería 1000 por 1001 sobre 2, y aquí cierro. Esto es constante y esto es constante para i. Y a la larga, pues, voy a llamar todo este pedazo, 2 por esto, voy a llamarlo x para descomplicarme la vida. ¿Listo? Entonces quedaría x, que pues es este valor, por la sumatoria de igual a 100 hasta 800 de i. Ahorita vuelvo a colocar x. Como eso es un término constante, pues no me afecta. Separo la sumatoria y me da x factor de. Entonces, como va desde 100, tengo que restarle lo que tengo, como está hacia adelante, tengo que restarle pues lo que me va a sobrar cuando lo pase a forma cerrada, porque en forma cerrada va a ser desde i igual a 1 hasta 800 de i y le resto pues lo que le quité, lo que le puse, que sería desde i igual a 1 hasta el anterior a 100, que es 99 de i. Bien, sigo acá y esto me da ese valor x por lo siguiente. 800 por 801 sobre 2 menos 99 por 100 sobre 2 y pues sencillamente me falta es colocar el pedazo que me faltaba, que es este que calculé ahora, que es constante para i. Es constante para i, que es este pedazo. Esperen, borro acá. Borro este i, que obviamente no debe ir ahí. Y esto acá. Y bueno, eso queda multiplicando. Lo pongo más acá. Y lo pongo más acá. Listo, muchachos. Ya allí ya les voy a colocar lo que es los ejercicios prácticos de esta parte. ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Es de mucho análisis estas sumatorias dobles. Estas sumatorias dobles son de mucho análisis. Y pues es bueno como para fortalecer un poco la mente. ¿Tienen preguntas hasta allí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, San Sebastián me dice que está claro. ¿Tienen alguna duda? Sí, es básicamente organizar y aplicar fórmula y tener mucho cuidado con estos. Con esto. Lo que les puedo advertir de las sumatorias dobles es que pues a veces nos toca hacer el análisis de esta manera, ¿cierto? Y pues muchas veces pues nos toca darlo como expresado de esa forma. O sea, ya cuando la J y la I no se pueden separar es muy complicado. ¿Sí? Por ejemplo, J a la I y a la J, raíz de IJ, bueno, tantas formas que pueden haber. De todos modos, muchachos, pues es esto. También hay otras sumatorias especiales, pero pues que no consideramos acá. Por ejemplo, sumatoria desde I igual a 0 hasta 500 de la sumatoria de I igual a J hasta 700 de I al cuadrado. ¿Qué pasa con esta sumatoria, muchachos? ¿Qué le ven ahí de raro? Esta sumatoria representa este código. A la larga, esta sumatoria representa este código que estoy copiando acá. A la larga, esta sumatoria representa este código que estoy mostrándoles acá, que a veces pasa y que ustedes van a encontrar mucho en FADA. Por ejemplo, esto es menor o igual, ¿no? Porque como la sumatoria llega hasta ahí, es menor o igual. ¿Qué ven ahí, muchachos, de extraño? ¿Qué ven de diferente? Y bueno, salida es igual, más igual, y por eso. Bueno, esto representaría este código. Sí, igual a J. Y miren, esta sumatoria a la larga representa lo que hace este código. La complejidad de este código, ustedes van a estudiar un poco más adelante, pues representa la complejidad de este código de acá. Y después ya es un poco más complicado. Ahí ya nos toca tabular, ¿sí?
Entonces, pues ya es un poco más complicado. Miremos las variaciones de I versus las variaciones de J. I en filas, J en columnas. Entonces, observen acá. Observen ustedes acá. Bueno, voy a ponerlo I abajo. Y observen acá cómo se estudiaría esto. De hecho, pues, inclusive para mí es difícil. Porque pues ya está un poco más difícil. I, J. Entonces, J varía en columnas. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? I puede valer desde 0, 1 hasta 500. ¿Y qué pasa con J? ¿Cierto? ¿Qué pasa con J? Entonces, muchachos, lo que pasa con J acá es que J siempre va a arrancar en I. Entonces, en el primer caso, J arranca desde 0, ¿cierto? Entonces, sería 0 al cuadrado, digamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 700. Acá sigue 1 al cuadrado, perdón, como es por I, 0 al cuadrado, 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 0 al cuadrado y 0 al cuadrado. Acá tenemos 1, pero resulta que ya aquí ya no comienza, sino comienzas aquí. 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. ¿Por qué no comienza desde 0 esta vez, muchachos? ¿Por qué no comienza desde 0? De hecho, seguiríamos algo así. Acá si es 2, ya empezaría desde 2 al cuadrado, 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 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Por qué comienza de esa manera? Exactamente. Estos valores de aquí, muchachos, debajo de la diagonal, estos valores de aquí no... Nada que ver. Estos valores de acá no existen. Entonces ya esa sumatoria, imagínense, es un poco más complicada de analizar. De todos modos, pues ya cuando lleguen a FA, ya podrán analizar esto con las herramientas que les dé el profesor. Yo por ahora solo les daré el manejo de las sumatorias, pero pues sí, eso toca analizarlo con la matriz. Y bueno, ¿qué formas podemos sacar de ahí? Ya eso es un poco más, esto ya es un poco más difícil, ¿sí? Ya esto es un poco más difícil y a veces pues no podemos resolverlas del todo. Entonces, miren este caso, por ejemplo, solo cambiando este detalle, ¿sí? Y bueno, y eso que se los estoy colocando normalito. Pero digamos, el alcance de matemáticas discretas 1 sería hasta ejercicios de este tipo. Digamos que pues ya este análisis ya les toca en FADA, pero de todos modos se los menciono que existe. ¿Listo? En quinto semestre. De todos modos, espero se acuerden de esto. No se acordarán de esto, casi seguramente, pero pues tendrán alguna idea de lo que se hizo, acá. Esto es sucesiones. Bueno, muchachos, ya con esto doy por terminado el tema de sucesiones. A ver qué pasó aquí. Listo, ya con este doy por terminado el tema de sucesiones, muchachos. Entonces, siempre. Ya hoy les voy a colocar algunos ejercicios. Recuerden pues que la otra semana es opcional, ¿no? Es el opcional. ¿Tienen preguntas, muchachos, hasta acá? Ya les toca es como practicar bastante. Yo les voy a subir un ejercicio ya, creo que más tardecito, porque ahorita en la tarde tengo parcial. Entonces, pues ahí tengo tiempo como organizarles. Ah, bueno. Igual, como les digo, pues el alcance sí, decidí limitarlo hasta allí porque pues es un poco más complicado. Bien, vamos ahora pues con nuevo tema.